Volaba tranquila entre las mazorcas, mostrando su intermitente luz, voló cerca de él, luego se alejó y atravesó al otro lado por el diminuto túnel. Gerardo siguió el trayecto del insecto luminoso, acomodó el ojo y en ese preciso instante un fuerte golpe zumbó sus oídos. El niño reaccionó con un brinco y calmó su respiración. Enseguida se escuchó un nuevo golpe y después otro. Con una mano en la boca y otra en la panza, Gerardo volvió a pegar el ojo a la pared. El filo de un hacha atravesó la puerta de madera. Varios hachazos fueron necesarios para romperla, y cuando por fin estuvo destruida, entró un furioso señor de sombrero negro que iluminó la habitación con su antorcha de ocote. Aunque el señor parecía furioso, al mirar la habitación entera, se acercó con timidez a una de las paredes y acarició un listón café que colgaba como los demás objetos. El hombre lloró con un coraje que enseguida liberó. La luz de la antorcha evidenció lo que se encontraba en ese lugar. Había una cabeza aparte a la de la abuela y de la cabra. Era la cabeza barbuda de su vecino, aquel que le parecía enojado todo el tiempo. Nunca respondía un saludo independientemente que fuera sordo de una oreja. Era un vecino malgeniudo. Gerardo mantuvo su mente ocupada. No sabía si la abuela y su amargado vecino estaban muertos. Recordó las historias que sus amigos en el campo se contaban. Decían que los brujos, en las noches, se quitaban la cabeza para convertirse en animales, y antes de que el sol saliera, debían ponérsela otra vez para no morir. Lo que acabas de escuchar es un pequeño fragmento del libro sobre el que vamos a hablar hoy, titulado Rafaela, por el autor oaxaqueño Manuel Antonio Ramírez. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Johan Jair y les doy la bienvenida a este primer episodio de Café, Libros y algo más. Este espacio nace de dos de mis más grandes gustos: una buena taza de café y una historia que te marque el alma, o que por lo menos no te deje dormir. Aquí no solo vamos a hablar sobre libros, sino que vamos a conectar estas lecturas con las anécdotas que nos pasan todos los días, porque al final la vida es eso: café, historias y lo que surge entre ellas. Pero antes de comenzar a hablar sobre el libro, hablemos sobre el título de este capítulo: Café de olla. Y es que para este estreno no podía elegir mejor compañero que una buena taza de café. Pero, ¿saben por qué el café de olla se llama café de olla? Es muy obvio, ¿no? Es debido a la preparación en una olla de barro. Pero, más allá de este recipiente, este café tiene otra historia. Se dice que nació en la Revolución Mexicana. Las Adelitas lo preparaban con canela y piloncillo para dar energía a los soldados. Hoy el café es emblemático de todos los pueblos mexicanos. Y para mí, este café me recuerda a mi infancia, a mi hogar y a esas historias que mis abuelos me contaban bajo un cielo estrellado. Así que te invito a que te prepares una buena taza de café, un té, un vaso de leche o lo que gustes para acompañarme en este primer episodio. Comencemos hablando sobre el autor. Manuel Antonio Ramírez es un autor contemporáneo nacido en Sachila, Oaxaca, un lugar con una carga histórica y cultural muy fuerte que se refleja directamente en sus letras. Su formación es polifacética. Es licenciado en teatro, lo cual explica su habilidad para construir diálogos y escenas con mucha fuerza dramática,
Además, tiene formación en dibujo y pintura, al punto de que él mismo ha pintado los cuadros que aparecen en las portadas de sus libros. También se ha desempeñado como dramaturgo, pero su salto a la novela ocurrió en el 2021, con la publicación de Rafaela. Posteriormente, en 2022, publicó su segunda novela titulada Por esos ojos, que aborda temas de realidad social y migración. Manuel Antonio ha llevado sus historias a foros importantes como la FIL de Guadalajara y el Zócalo de la Ciudad de México, posicionándose como una voz relevante de la literatura oaxaqueña actual. Rafaela. Rafaela es una obra que mezcla la narrativa épica con la tradición oral. Se define como una historia inspirada en relatos y leyendas de pueblos mexicanos. Los temas principales del libro se centran en el misticismo y la espiritualidad, principalmente en conceptos como la reencarnación y la herencia kármica, dándole un aire de misterio sobrenatural. Además de que también nos habla sobre el empoderamiento femenino. A través de los personajes de Rafaela y su madre, el autor nos muestra cómo las mujeres de esa época buscaban sus propios caminos para poder sobrevivir y poder vivir a su manera en entornos rurales difíciles. Esta novela está cargada de suspenso, de drama, y los escenarios rurales no son solo el fondo de la historia, sino que actúan como personajes que guardan secretos y leyendas. Como escucharon al inicio, en el pequeño fragmento, esta novela comienza contándonos la historia de un pequeño niño que por azares del destino o debido a un castigo, él descubre que su abuela es bruja, pero no cualquier bruja, sino un nahual. Los nahuales son personas o brujos que pueden convertirse en animales. Dependiendo de la región, se dice que puede ser a voluntad o que necesitan cumplirse ciertos parámetros para poder realizar esta transformación. En este caso, lo que Gerardo ve es cómo su abuela se quita la cabeza y así es como se transforma en un animal. Y recuerda las historias de sus amigos, las cuales dicen que para que un brujo pueda convertirse en un animal necesita quitarse la cabeza. Es ahí cuando descubre que realmente su abuela es una de estas brujas, uno de estos nahuales, y se sorprende tanto que lo único que puede hacer es quedarse quieto y tratar de calmar su respiración. La historia, después de esto, nos va planteando cómo fue que Gerardo terminó en este cuarto de mazorcas o de maíz al haber perdido a uno de los animales que cuidaba, pero avancemos un poco más allá. Después de esta noche en que Gerardo descubre que su abuela es un nahual, él despierta todo sobresaltado, y al salir de este cuarto, ve a lo lejos cómo muchas personas del pueblo, muchos adultos, están arrastrando a sus hermanos, les gritan, los maldicen. Él no sabe qué está pasando, pero intuye que tiene algo que ver con lo que su abuela estaba haciendo. Él corre a buscar un libro que alcanzó a ver que su abuelo ocupaba y lo único que logra hacer antes de desmayarse es ocultarlo. Después de esto, la historia nos traslada más allá en el futuro, donde vamos conociendo qué pasó con él y nos van presentando a más personajes, entre ellos a Rafaela y a su madre, que van a ser los personajes centrales de esta historia. Conforme avanza, te puedes perder un poco, ya que la historia va del presente al pasado, al futuro. No sabes cómo se va desarrollando hasta cierto punto en el que logras unir todas las piezas y entiendes por qué pasa lo que pasa. Pero te pones a pensar, ¿realmente nuestras acciones se pagan tarde o temprano? ¿Las pagamos nosotros siempre o las heredamos? Quizás a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, o nosotros mismos estamos pagando un karma que no nos correspondía, que viene de generaciones atrás, de nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etcétera. Este libro o estas leyendas que conforman a Rafaela
Son muy interesantes porque creo que muy pocas personas pensamos en las consecuencias de nuestros actos. Retomando el tema de la brujería, Rafaela se ve envuelto en esto, junto con su madre, debido a un malentendido y debido también a los típicos chismes y a las envidias del pueblo. Son acusadas de hacer brujería y no les queda más remedio que huir de su comunidad. A partir de este suceso, todo el pueblo va cambiando y la única forma de resarcir lo que han hecho es encontrando a Rafaela. Realmente es una historia muy interesante, una leyenda que te mantiene atrapado página tras página. Si tienen la oportunidad y quieren adquirir el libro, por el momento el único método que yo conozco para adquirirlo es contactando directamente al autor. Puede ser a través de sus redes sociales como son TikTok o Instagram. Lo pueden buscar con su nombre completo, Manuel Antonio Ramírez, o con las siglas MACR o MACR, que es como él firma sus libros. De nuevo, les recomiendo mucho esta historia, ya que transforma la tradición oral a algo escrito, y esto ayuda a que estas leyendas, a que estas historias no se pierdan con el tiempo, o que por lo menos prevalezcan más de lo que pudieron haber durado de forma oral, ya que seamos honestos, muchas personas, muchos jóvenes hoy en día no tomamos en cuenta esas historias, esas leyendas, esos consejos que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, o ese conocimiento que nos quieren transmitir. Y hablando sobre estas leyendas, y teniendo en cuenta que Oaxaca es un estado donde la realidad y la magia caminan de la mano, recuerdo una leyenda sobre un espíritu de mi comunidad, o no específicamente de mi comunidad, pero sí de esta región a la que pertenezco, la región Mije. Es un espíritu llamado Patequitiu. Quizás lo pronuncio mal, nunca aprendí el dialecto. Está en Mije o Ayuk, si gustan buscarlo, Patequitiu. Pero se cuenta que es un ser que tiene los pies al revés y que si tú llegas a pisar una de sus huellas, puedes llegar a desorientarte y perderte. Pueden ser horas, días, semanas, meses, o incluso puede que nunca logres encontrar el camino de regreso. Hay varias versiones de estas historias. Algunas dicen que si logras pisar la huella en el sentido en el que va caminando, te puede traer buena fortuna. Puede que sea verdad, puede que no, pero si te pones a pensar es complicado saber de inicio si la huella es de este ser o de una persona que simplemente iba camino a su trabajo, que fue a bañarse al río, que estaba simplemente pasando por ahí, o de ser el caso que sean las huellas de este ser, cómo saber si él va o si viene. Es interesante, los invito a que investiguen quizás un poco más sobre estas leyendas y sobre otras de su comunidad, y de ser posible si no las pueden compartir, ya que este tipo de historias son las que nutren los libros como el del día de hoy. Espero que este primer sorbo de café, libros y algo más haya sido de tu agrado, y que este espacio se convierta en tu rincón favorito de la semana. Muchas gracias por haberme acompañado, y si te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que ame los libros tanto como tú. Te recuerdo, mi nombre es Johan Jair y nos escuchamos la próxima semana con una nueva taza de café y otra historia por descubrir. Hasta la próxima.